a la presentación del plenario 3, desigualdades sociales y económicas. Pero previamente al panel tenemos con nosotros al doctor Pedro Alejandro Basualdo, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y director general de United Nations Academic Impact de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, quien, en representación del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y decano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor Alberto Barbieri, hará una breve presentación y les formulará una invitación. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por permitirme 10 minutos que les cuente qué hace la Facultad de Ciencias Económicas. Sé que han estado en nuestra facultad en estos días, así que para nosotros es un honor que desarrollen este tipo de actividades en nuestra facultad. Les cuento, nuestra facultad es la facultad más numerosa del mundo en su especialidad, tiene 60.000 alumnos activos, en 6 sedes. Y hemos desarrollado una vinculación con Naciones Unidas y queremos proponerle que ustedes, desde sus universidades, participen de un concurso de videos educativos sobre el tema de desarrollo sostenible y educación. Les cuento. Nuestra facultad, como todas las universidades que estamos conectados con Naciones Unidas, han percibido que el mundo está complicado, muy complicado. Es un trabajo académico muy fuerte y todas las complicaciones del mundo las podemos sintetizar rápidamente y cada uno en su universidad sabrá si podrán trabajar con estos temas. Calentamiento global, polución del aire, carencia de agua potable, mortalidad alta infantil, servicios mínimos de saneamiento. En algunos países la expectativa de vida es de 40 años, cuando sabemos que en los países desarrollados puede estar arriba de 70. Carencia de servicios mínimos de salud, todavía con la pandemia del HIV. La contaminación de las aguas, la igualdad de géneros, la pobreza extrema. Y disculpen que les pase esto, pero es para motivarlos más a presentar cosas. Uno no queda bien después de ver esto, pero también quiero pasarles esto.
no más violencia contra las mujeres. Y de todos esos problemas del mundo, que las universidades no pueden estar ajenas, las Naciones Unidas ha hecho una vinculación con las universidades en dos institutos, Academic Impact y UNESCO. La educación superior que nosotros estamos vinculadas es United Nations Academic Impact, con 833 universidades ligadas, cuyos problemas más graves para atender son los derechos humanos, la alfabetización, la solución pacífica de conflictos y el desarrollo sostenible. Lo presentamos esta presentación nuestra la hicimos en Río +20, que lamentablemente fue un fracaso. No nuestra presentación, sino Río +20. Y hemos desarrollado este concurso que invitamos a todas las universidades que ustedes representan a participar. Para hacer videos educativos de 2 minutos a 8 minutos de duración, presentados por alumnos, profesores, graduados, comunidades, o alguien que quiera hacer un video educativo y que la universidad lo avale. El primer premio es $20.000, el segundo premio $15.000 y el tercer premio $10.000. Entregaremos también diplomas sin dinero. No nos da tanto. Los jurados van a ser seleccionados por Naciones Unidas y las fechas límites son estas. Marzo, del año que viene, finaliza la registración. La entrega de producciones el 30 de marzo de 2013. En mayo se eligen las 20 mejores y el 27 de mayo se comunica. Y el festival se realiza en Buenos Aires los días 12, 13 y 14. Y hemos invitado a un grupo de celebridades para que lo presidan, entre ellos Woody Allen. Me están avisando que me tengo que ir, así que el día 14 vamos a hacer la gala. Y como final, les quiero mostrar lo que hemos hecho como institución. Y con esto me despido, les agradezco que hayan permitido hablar de este proyecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar entonces comienzo al panel. Hoy están presentes con nosotros Paul Singer, de la Universidad de San Pablo, Brasil, Punay, del Centro de Investigación de la Universidad Politécnica de Hong Kong, y Nicolás Lynch Gamero, de la Universidad Nacional de San Marcos. Quería decirles que Paul Singer se va a tener que ir a las 8 menos cuarto porque tiene que tomar el avión. Nosotros vamos a tener más o menos entre 15 y 18 minutos cada presentación y después preguntas, así que cuando sean las preguntas, los que tengan preguntas para el profesor Paul Singer, que sean las primeras preguntas, así él se puede ir. Entonces vamos a empezar en este momento con Paul Singer, nacido en Viena en 1932. Paul Singer llegó a Brasil en 1940 como refugiado del nazismo. Entre 1956 y 1959
Estudió economía en la Universidad de San Paulo. En 1960, después de graduarse, se convirtió en profesor asistente en la universidad en la que estudió. Durante el régimen militar fue expulsado de la universidad y fue uno de los fundadores de CEBRAP, un centro de investigación en ciencias sociales. En 1979 le otorgaron amnistía, lo que le permitió regresar a su universidad, donde completó su carrera como profesor titular en 1984. Se comprometió con la temática de economía solidaria desde el año 1996 al escribir varias obras sobre el tema. Desde 2003 es secretario nacional de Economía Solidaria en el Ministerio de Trabajo y Empleo del Gobierno Federal. El profesor Singer nos va a hablar sobre reflexiones sobre la experiencia brasileña con la economía solidaria. ¿Puedo hablar de ahí? Well, I will speak about reflections on the Brazilian experience with solidarity economy. But before I come to the reflections, I think it is necessary to tell briefly the historical background of the reappearance of solidarity economy in Brazil. For a long time in the 20th century, Brazil was the fastest growing of the emerging economies of the time and world champion of income inequality. The large inequality was the result of fast growth. This was so because the benefits from economic expansion in capitalism are distributed by competition among enterprises having quite different amounts of market power. The most powerful accumulate more capital, thereby attracting other enterprises to where they are located, that become development poles, while all the other locations fall behind. The concentration of capital in a few enterprises and a few cities produce inequalities in incomes and educational, cultural, healthcare opportunities. Prosperity in some towns and decadence in the surrounding rural regions are natural outcomes of the capitalist development process. The contrast between prosperity in industrial areas and poverty everywhere else incited in Brazil strong demands of social justice to be won by policies of agrarian reform and income redistribution. In 1981, a crisis that started in the United States suddenly interrupted development in most highly indebted economies in Latin America, of which Brazil was the biggest debtor. The creditors refused to refinance the foreign debts unless the debtors adopted severe austerity by means of large cuts in public spending. Deep recessions followed in most countries. In Brazil, it lasted during the 80s and the 90s of the 20th century. In Brazil, millions lost their jobs, and many of them also their homes, having to move to shanty towns or to live in the streets. Brazil was then under a military dictatorship, and the state was not prepared to rescue multitudes that suddenly lost everything. Salvation came from the help and solidarity of relatives, neighbors, churches,
of which the role of the Catholic Church, the biggest of them, was outstanding. Caritas began to organize destitute people in thousands of production groups and labor cooperatives. In the beginning of the 1990s, trade unions, universities, and public servants, together with millions of common people, joined a vast campaign against hunger, called by the Brazilian sociologist Betinho. Solidarity economy came in this way into being as a strategy of survival in the face of a social tragedy. It started as a result of a large amount of small-scale actions by many separate groups, of which a large proportion was made up by those in need themselves, who perceived that by organizing themselves in mutual self-help groups, they could make from the support coming from the outside a much more effective use in order to assure the survival of all, not only of the fittest. After a time, the social and political forces that engaged in these actions perceived that what they were achieving had a potential that could be developed beyond emergency social assistance. To do this, they had to search the causal roots of the crisis, which lay in the nature of capitalism. This was the time when the fall of the Berlin Wall began the end of real socialism in Central and Eastern Europe. The collapse of what seemed at the time the only feasible alternative to capitalism turned evident the need to forge another one. The result of debates worldwide, for which the World Social Forums provided fitting meeting places, was in Brazil and also in several other countries that solidarity economy should mainly target the building of another mode of production based on the collective ownership of the means of production by those who work with them, and on democratic self-management of the enterprises by their owners. In the solidarity economy being built around the world, there is neither competition among its enterprises nor among those who perform the work and manage them. Instead of maximizing profits, it tries to maximize the self-realization of its members. In Brazil, the majority of the members are rather poor, with little schooling and no possessions that could serve as collateral to get loans, the handicaps to get finance for investments, to access knowledge to increase labor productivity, and to access larger markets in which to sell their products and services can only be overcome with the help of the state. Only he can provide material means and political leadership needed by the solidarity economy to fulfill its destiny. This began to happen in Brazil when Luiz Inácio Lula da Silva, the candidate of the Workers' Party, won the presidency in 2002. In his program, solidarity economy occupied its place. Before that, governments of the state of Rio Grande do Sul and São Paulo, the largest urban center of the country, were the first to implement support
programs of support to solidarity economy with significant results. As soon as he became president of Brazil, Lula accepted the demand by the movement of solidarity economy to create the National Secretariat of Solidarity Economy, in Portuguese SENAIS, at the Ministry of Labor and Employment. During Lula's 2 terms between 2003 and 2011, SENAIS helped the Brazilian Forum of Solidarity Economy to spread to all 27 states. Gradually, the solidarity economy movement became national. When SENAIS started, it decided that its priority should be the main social program of the government at that moment, which was Zero Hunger, to eliminate the danger of hunger. That required the dissemination. Another action by the Secretariat that became important was the national mapping of the solidarity enterprises that required the dissemination of basic knowledge about the solidarity economy so that most people engaged in collective self-managing enterprises should know that they were parts of it, and therefore would join the movement. In 2007, the last count registered in Brazil 23,000 enterprises belonging to 1.7 million workers. A new mapping was started now in 2009 and shall be finished this year. We estimate that about 30,000 enterprises with about 3 million members will be the outcome. What this story shows to all who took part in the 2 national conferences that happened in 2006 and 2010 is that solidarity economy may become, for many everywhere, an alternative to build inside the now existing capitalism another economy and another society, with much less social and economic inequalities through the expansion of democracy into all fields of social intercourse. If socialism is to be sometime democratic, really democratic, it has to be achieved by democratic means and the free will of the citizen. I could go on, but my time is getting out, about the reflection on this experience. What I can add in 2 minutes is that these experiences are taking here in Argentina place, all over Latin America as much as I know, but also in Africa, Asia, Europe, North America. We are finding that it's possible to change the mode of production and the type of society which we have now under neoliberal financial capitalism, and we are able to build this in democratic ways using, I would say, the potentialities of the next generation, which is already aroused and prepared to begin something completely new. Thank you very much. I hope I didn't go too long. Gracias, profesor Singer. Bueno,
El profesor Singer nos habló de desigualdades, pero también, por suerte, nos habló de experiencias alternativas como esta que planteó de la economía solidaria. Muchas gracias. Ahora vamos a tener a Punay, que es socióloga comprometida con el trabajo para mejorar las condiciones de la clase trabajadora en China. Actualmente está llevando una campaña contra Apple y Foxconn y le gustaría solicitar apoyo para esa campaña. Su libro, publicado en China, ha sido premiado. Perdón, era por el tema de quién, de los lugares. Yo tengo acá anotada a ella y después el profesor Lynch. Bueno, vuelvo. Actualmente está llevando a cabo una campaña contra Apple y Foxconn y le gustaría solicitar apoyo. Su libro, publicado en China, ha sido premiado por Wright Mill Award en el año 2006. Ella va a hablar del sueño de la manzana, la pesadilla de Foxconn y la lucha del trabajador chino. Yo puedo hablar, pero la señora parece que tiene algún problema. ¿Prefiere después? Bueno. ¿Hacemos un cambio de orden, entonces? Bueno, perfecto, hacemos un cambio de orden. Perdón. Entonces, va a hablar ahora, con este cambio, Nicolás Lynch Gamero. Él es embajador de Perú en Argentina, es profesor principal de Sociología de la Universidad Nacional de San Marcos, ha publicado numerosos artículos académicos y varios libros, obtuvo el premio al mérito científico de la Universidad Nacional de San Marcos en el año 2005. El profesor va a hablar de democracia y desigualdad en América Latina. Buenas noches con todos. Quisiera agradecer la invitación a participar en este panel que me han hecho los organizadores del Fórum de ISA y decirles también que originalmente había estado programado el doctor Aníbal Quijano, quien fuera mi profesor en San Marcos hace muchos años, ciertamente. El profesor Quijano no ha podido venir. Espero poder, en algún sentido, no desmerecer su extraordinario nombre en la sociología peruana, latinoamericana y mundial. Bien, el tema del día de hoy es, en realidad, la síntesis del argumento de un libro que publiqué hace ya 3 años en el Perú y que tiene que ver con el debate acerca del concepto y la práctica de la democracia en América Latina y su relación con la desigualdad política y la desigualdad social. Bien, democracias y desigualdad en América Latina. Existe en estos momentos en América Latina una aguda disputa, no solo teórica, sino práctica, por el significado de la democracia en la región. Esto ha llevado en los últimos años a la descalificación de gobiernos elegidos como democracias. Le ha sucedido a Venezuela y a Ecuador en un sentido a lo largo de más de una década y a Paraguay en otro en los últimos meses. Hay incluso un artículo de un periódico estadounidense, el Washington Post, reseñado por Dante Caputo en la revista Perfil, publicada en Buenos Aires el 29 de julio pasado, en el cual se señala directamente a los gobiernos progresistas como autoritarios. ¿Qué ha pasado en la región? Se han vuelto todos locos y ya nadie sabe lo que es democracia con estas mutuas acusaciones. Lo que ha sucedido, creo,
es que las democracias que se instalaron hace 30 años en América Latina, producto de las transiciones desde las dictaduras militares, fueron democracias de competencia entre élites, que a la par que establecieron derechos civiles y políticos, limitaron o escondieron los derechos sociales que la población había logrado en otras épocas. En el caso peruano, por ejemplo, tenemos un extremo, porque veníamos de una dictadura militar de izquierda y pasamos a un gobierno democrático de derecha. Me refiero a la transición de fines de los 70s a principios de los 80s. Esto generó una contradicción a la postre insalvable entre los derechos civiles y políticos logrados y los derechos sociales negados, que llevaría a un conflicto y en algunos casos a una explosión. Estas democracias de competencia entre élites tienen una razón de ser, porque se dan conjuntamente con brutales ajustes económicos, en muchos casos derivados en gobiernos mafiosos. Me refiero al Perú de Fujimori, a la Argentina de Menem, al México de Carlos Salinas de Gortari. Los ajustes en el guión del denominado consenso de Washington tienden a reconcentrar y extranjerizar las economías, con un particular impacto, por no decir primera víctima, en la desigualdad social, en una región del mundo ya especialmente desigual. Es importante destacar que estos paquetes de democracias de élites y ajustes económicos fueron una receta vendida por los Estados Unidos, ya sea por la vía de la cooperación directa, la llamada cooperación para la democracia, o a través de las organizaciones multilaterales que controla. Una venta ciertamente no inocente que buscaba avanzar sus intereses en la región. Los regímenes resultantes son democracias precarias, porque su fuente de legitimidad es muy limitada, debido a la poca capacidad de generar bienestar, lo que hace imposible que puedan consolidarse. Caemos así en la llamada falacia de la consolidación. Se establecen las reglas democráticas, pero estas reglas nunca pueden llevar a la estabilidad del régimen, porque los excluidos descontentos lo impiden, abriendo una y otra vez las posibilidades de acción política para luchar por sus reivindicaciones. Por lo demás, los varios caminos que hay para lograr esta consolidación institucional en el marco dado por la pareja de democracias de élites y modelos económicos neoliberales fracasan. Primero, en los propios actos electorales, inherentes a la democracia liberal, que se demuestran agudamente desiguales en cuanto a los recursos para hacer política se refiere, dinero y medios de comunicación sobre todo, y permiten el triunfo de las opciones del orden establecido. Segundo, las denominadas políticas sociales, que suelen entenderse, siguiendo el consejo de los organismos financieros internacionales, como políticas de alivio a la pobreza y no como de promoción de los derechos universales, al menos en los rubros claves de educación, salud, trabajo y pensiones, que deriven en el establecimiento de sistemas de atención al conjunto de la población. El caso chileno del movimiento estudiantil que lucha por educación pública, gratuita y de calidad es emblemático al respecto. Esta última contradicción entre políticas de alivio a la pobreza versus promoción de derechos universales se da porque priorizar derechos universales se contradice abiertamente con la llamada centralidad de mercado y supone quitarle el carácter de mercancía a los servicios señalados y afirmarlos como derechos que deben ser gratuitamente proveídos por el Estado. Y tercero, en la represión a la movilización social, que ha derivado en la frondosa legislación sobre criminalización de la protesta, que mete presos a quienes reclaman por su derecho a participar tanto social como políticamente. Esta aguda desigualdad política que producen las democracias de élite va a constituirse como un impedimento estructural para combatir la desigualdad social. Es decir, la promesa de las transiciones democráticas de 30 años atrás de que íbamos a tener una vida mejor en América Latina se demuestra falsa. La democracia que nos vendieron fue una compra apresurada y al paso, como decía Carlos Franco,
indispensable para salir de las dictaduras, pero claramente insuficiente para tener bienestar y construir futuro. La democracia de élites, causada por la crisis económica, la crisis de la democracia de élites causada por la crisis económica, como pasó en la Argentina del 2001, la movilización social consecuente y una honda crisis política llevan a una coyuntura de oportunidad para que se elijan gobiernos distintos, que intenten desarrollar otro modelo económico, que no priorice concentración y extranjerización, sino desarrollo del mercado interno y creación de puestos de trabajo, a la par que no solo se ocupen del alivio a la pobreza, muy necesario en muchos casos, sino en el desarrollo de sistemas de bienestar que apunten a la promoción de los derechos universales señalados. Estos gobiernos se suceden en América Latina por la vía democrática en los últimos 14 años y han puesto a la región en una dinámica distinta a la que ocurrió en las décadas de 1980 y 1990. Se trata de gobiernos que producen gran temor en las élites de antaño porque promueven la movilización social y en este sentido repolitizan a la sociedad, provocando una mucho mayor participación, la más de las veces organizada en la actividad política. Esto lo hacen además manteniendo el pluralismo y la competencia, y en esas condiciones ganan elecciones por mayorías abrumadoras y finalmente, al menos en términos aritméticos, incuestionables. Tenemos ante nosotros ya no democracias de élites, sino democracias que se empiezan a construir como mayoritarias, en la que lo que importa es finalmente la voluntad de la mayoría de la población. Es preciso aclarar que en la práctica, más allá de las declaraciones que presten sus líderes, estas democracias progresistas y mayoritarias no son gobiernos anticapitalistas. Por el contrario, son gobiernos que retoman un viejo programa latinoamericano, que versiones más o versiones menos es el antiguo programa nacional popular, por supuesto adecuado a las condiciones y principios del siglo XXI. Se trata de un programa de afirmación de la nación, de la soberanía y la independencia nacionales, como construcción y fortalecimiento del Estado y como gestación de un desarrollo hacia adentro, que se plasme en una economía relativamente independiente. En ningún caso se plantea la abolición de la propiedad privada o algún programa masivo de expropiaciones. Por el contrario, se trata de generar otro tipo de capitalismo, con base nacional e importante intervención del Estado. Se parece el modelo en este sentido más al Polanyi de la Gran Transformación que al Marx del Manifiesto Comunista. Estas democracias, además, necesitan para poder realizarse como tales de la articulación con otros países de la región por la vía de mecanismos de integración. Estos mecanismos son fundamentales para apoyarse entre unos y otros, pero también para poder proyectarse conjuntamente al mundo. En la actual disputa planetaria, más aguda de cara a la crisis que parece avecinarse, es fundamental negociar como bloque un lugar bajo el sol para nuestra región latinoamericana. De allí la importancia crucial para el futuro de organismos como Mercosur y UNASUR, mecanismos de integración económicos y políticos respectivamente de América del Sur hoy día. Se procesa así una suerte de, entre comillas, antiimperialismo democrático, parafraseando a Aya de la Torre, que aprovecha del espacio de autonomía que ganan con su actitud los gobiernos progresistas, creando y desarrollando nuevos marcos institucionales para la integración y a la vez se promueve el consenso con gobiernos de distinto signo ideológico para afianzar una personalidad propia de la región latinoamericana en el mundo. Podemos decir entonces que se está desarrollando en América Latina una democracia sobre bases distintas que aquella producto de las transiciones. Una democracia, creo, que mucho más allá, con mucho más posibilidades de desarrollarse como tal y durar en el tiempo. Consolidarse, diríamos en el lenguaje de una disciplina hermana, la ciencia política, porque podrá tener bases mucho más sólidas que aquellas que nos vendieron como mercancía de segunda nuestros vecinos del norte. Muchas gracias.